A las orillas del río Jalón tiene su improvisado taller, pues en este trabajo se necesita agua para humedecer los mimbres y facilitar su trenzado. Cualquier pieza que José realiza la comienza por la preparación de la cruz del fondo. Después sujeta todos los mimbres de la cruz con la llave. Esto es lo principal, la llave. La sujeción de la casa, la sujeción de los cimientos. Ahora, preparar para hacer el repartido. El repartido consiste en hacer un trenzado de mimbre alrededor de la cruz para dar consistencia al fondo del canasto. Una vez que ya tiene hecho el fondo, José ata los mimbres para dar forma a los pilares del cuerpo. ¿Ves esto con un mimbre? Aquí lo ata con una cuerda. Ahora es el hacer la forma del canasto y se llama remolineado. Remolineado de 3 cabos. Se puede hacer de 2, pero así es más bonito. El remolineado consiste en dar la forma al canasto partiendo de la pieza del fondo. En esta fase del trabajo, el cestero empieza a tejer el cuerpo de la obra con mimbre blanco humedecido. El blanco se trabaja a las 6 horas, por ejemplo, vale. Pero el negro tiene que estar 10 o 12 días en el agua. José vivió en un ambiente familiar relacionado directamente con la cestería y fue de su hermano de quien aprendió este oficio. De pequeñín, cuando tenía uso de razón. Esto nos parece fácil, pero es lo más difícil que hay, que es darle la forma, ¿sabes? Cuando ha terminado el remolineado, el cestero corta las puntas sobrantes del mimbre. José va a hacer el trenzado del cuerpo del canasto con tiras de caña preparadas previamente con el rajador y la navaja. Que como nos junte poco, se secan los mimbres. Esto es hacerle a la forma al canasto. Con la paciencia y habilidad que ha adquirido en este oficio, poco a poco, José va trenzando el cuerpo del canasto con 2 tiras de caña a la vez, alternándolas entre los pilares de mimbre. Cuando el cestero ha terminado el cuerpo de la canasta, sustituye la caña por el mimbre para hacer el añadido. Añadir consiste en poner más mimbres en 2 pilares opuestos para hacer el asa. Retorciendo los mimbres entre sí, José da la forma al asa del canasto. Ahora es lo más difícil de todo. Lo que parece fácil es lo más difícil. El cestero tiene que estar mojando continuamente los mimbres para darles la flexibilidad que necesitan para poder trabajarlos. Con sus manos todavía firmes, José va trenzando los mimbres con el cuerpo para asegurar toda la estructura de la obra. El canasto es una de las muchas piezas que este cestero hacía para los vecinos de Sabiñán. De todo. Cestas en fino, cestas en basto, para planchar, para ropa, para todo. La razón es una pieza de madera que, además de servir para repretar el tejido a base de golpes, por su parte más fina se utiliza como aguja para pasar los mimbres. Yo hacía, estando en activo, 10, 12. Esto según qué cosa suele durar 40 o 45 minutos. José ya ha terminado el borde del canasto y con la tijera limpia las puntas sobrantes de los mimbres hasta dejarlo totalmente terminado. Ahora es lo mismo, más que en redondo. El proceso de trabajo para hacer una cesta sigue las mismas pautas que para el canasto, pero con algunas pequeñas variaciones. Una vez que está hecho el fondo, José confecciona el remolineado con mimbre negro
y después teje el cuerpo con mimbre blanco. La diferencia principal de la cesta es que ésta lleva 2 asas en lugar de una, como en el caso del canasto. El cestero va trenzando los mimbres de los pilares por el borde de la cesta, dando la forma a las asas en 2 puntos opuestos. Otro de los trabajos que hacía el cestero de Saviñán era forrar los garrafones de vidrio. El proceso también es similar a los anteriores. Después de hacer el fondo, en este caso con mimbre negro, que es más fuerte, José hace el remolineado con mimbre blanco y luego teje el cuerpo con tiras de caña. El remolineado, eso ya lo sabemos la otra vez, pero para hacerle la forma al garrafón. Los garrafones se utilizaban para transportar los líquidos. Debido a su fragilidad, había que forrarlos con un tejido de cestería que los protegía de los golpes. Ahora vamos a hacer el vestido. ¿Va bien? Los antepasados míos iban a por agua a la fuente con carricós y llevaban de esto, forrado. Ahora añade esto de añadir, esta añadidura es para las asas, ¿sabes? Ya está. Que ahora voy a cerrarlo ya y a hacerle las asas. Y luego hay que empezar otra vez aquí a hacerle esto. Entonces un poco... Ahora es como si fuéramos a hacer otro culo, otro fondo. Ahora hay que hacerle el caparazón. Cuando el cuerpo del garrafón está terminado, José refuerza los pilares con más mimbres para cerrarlo y tejer las asas del mismo modo que ha hecho con la cesta. Pues ahora cerrarlo. José es consciente de que, aunque su trabajo ha sido muy útil en la sociedad rural de otros tiempos, nunca ha tenido que correr riesgos. Cuando dice que un médico se va con un enfermo, digo, es que es una profesión mala. Pero yo si me sale mal lo echo al río y ya está, o lo quemo. Ahora se refuerza esto y aunque lleve un golpe, le resguarda el impacto. Cuando ha terminado la cesta, José recubre con hierba el interior de las paredes para proteger al garrafón de los golpes. Pues ahora vamos a hacer el caperuzón. Y ahora lo estoy formando, ¿sabes? Para hacer el caperuzón, el cestero prepara con el rajador unas tiras de mimbre que son más resistentes que las de caña. Trenzando en círculo, el cestero va cubriendo poco a poco toda la superficie de cristal del garrafón hasta dejarla oculta tras una malla de mimbre.
Ahí queda eso. Ya está. Con la escasa fuerza que saca de su debilitada salud, José Tobajas todavía sigue haciendo pequeñas obras de cestería que le encargan algunos vecinos de Sabiñán. Y es que, a sus 78 años, José no quiere olvidar este viejo oficio de cestero que heredó de su familia y que le ha acompañado a lo largo de su vida. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.